Institución Universitaria Ceiba. Educación diferente. Vamos al siguiente ejemplo a continuación. Indica, usted como director de una empresa debe establecer un fondo para la liquidación de, de un empleado al cumplir 20 años de trabajo. La liquidación equivale a 20 salarios mensuales iguales a los devengados el último año de trabajo. Si el empleado empezó ganando 85,000 pesos mensuales y el salario lo reajustan en 20% anual, ¿cuánto debe depositar la empresa el día que inicia labores el empleado en una institución que paga un interés del 28% anual para obtener al cabo de 20 años la suma necesaria para cubrir la liquidación? Entonces, ¿qué pasa en este tipo de situación? Pues la empresa desea hacer un único depósito cuando inicia, ¿no?, el empleado labores, de tal manera que de ya tener su liquidación 20 años después, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de la liquidación, es de 20 salarios mensuales iguales a los devengados el último año. Entonces, por ende, es necesario calcular cuánto sería el salario el último año, digamos, de trabajo, ¿no? Es decir, dentro de 20 años, ¿ok? Por eso colocamos aquí 20. En 20 años va a un reajuste de 20% anual, con un salario inicial de 85,000 pesos, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que calcular es cuánto será el sueldo al final de los 20 años, ¿sí? Entonces, claro, en este caso sería el sueldo al final de los 20 años. En este caso sería un valor futuro, ¿sí?, que lo podemos hacer con la fórmula BF. BF, calculamos lo que sería la tasa, colocamos la tasa. Luego NPER, que sería 20 años. Pago no lo usamos. Y el valor actual lo colocamos en negativo para mantener el equilibrio contable, ¿no? Y aquí colocaríamos al final del periodo y listo. Estaríamos hablando de 3.258.695 pesos. Lo mismo lo podemos hacer a través de la plantilla, ¿cierto? Simplemente colocando 85,000 al 20% durante 20 años. ¿Ve? Y vean que me da la misma cantidad. Ahora bien, ese es el salario luego de 20 años. La liquidación será 20 veces, ¿no?, esa cantidad. O sea, 65 millones de pesos. Esa es la liquidación del trabajador. Luego, ¿qué me están pidiendo? ¿Cuánto debe depositar la empresa el día que inicia labores el empleado en una institución que paga un interés del 28% anual? Entonces, claro, la institución es una institución financiera que paga un interés del 28%. Entonces, ¿cuánto debería depositar en el día de hoy de tal manera que al final se tenga lo que sería esa liquidación? Entonces, en este caso estaríamos calculando un valor presente, pero un valor presente calculado sobre estos 65 millones de pesos. Entonces, estaríamos hablando que lo podemos hacer a través de la fórmula de BA, valor actual de una tasa del 28%. Como es valor presente, sería valor presente de los 20 años, ¿cierto? No colocamos nada en pago. Y en valor futuro colocaríamos los 65 millones de pesos. Entonces, eso nos daría la cantidad de 467.599,94 pesos. Sería la cantidad que yo debería depositar en ese momento, o sea, dícese al día de hoy. También se puede hacer a través de la plantilla, simplemente debo tener este valor o tomar y multiplicarlo por 20, ¿sí? Recuerden que da este valor por 20, ¿ok? A una tasa del 28% y durante 20 años. Entonces, en efecto, vean que me da la misma cantidad, ¿ok? Y esta sería la respuesta para este tipo de ejemplo. Recuerden que también es posible realizarlo con estas fórmulas, que son las fórmulas originales, ¿ok? Y debe dar la misma cantidad. Ahora bien, el problema también tiene otra parte. Dice, resolver el problema anterior sabiendo que el salario se reajusta en 20% anual durante los primeros 10 años y de ahí en adelante 25% anual.
y que la institución pagará, la institución financiera en este caso, pagará 28% anual de los primeros 5 años y 30% anual de ahí en adelante. Como observamos en este nuevo escenario, resulta que la tasa, digamos, de crecimiento del salario cambia y también la tasa de interés de la entidad financiera, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo que hacer varias etapas, ¿ok? Primero, tengo que calcular el valor futuro en los primeros 10 años, ¿sí? Aquí no había problema en la situación anterior porque yo lo calculé directamente en los 20 años. Pero en este caso estaríamos hablando de BF, ¿no? Una tasa del 20%, ¿sí? Me dice el 20% los primeros 10 años. 20% los primeros 10 años, coloco 10, correcto. Y el valor actual en negativo 85,000, ¿cierto? Y eso me da los primeros 10 años un salario de 526,267 pesos. Pero esos son los primeros 10, ¿sí? Primeros 10 años. Luego viene lo que sería los 10 años siguientes, que en este caso nuevamente valor futuro, ¿no? Pero la tasa ya no es 20%, sino 25%. Con un NPER nuevamente 10 años, ¿sí? Y un valor actual negativo que sería de esta misma cantidad. ¿Ok? Y nos daría 4,901,528 pesos. Y recordemos que en este caso la liquidación es 20 veces esta cantidad, o sea, que serían 98 millones de pesos. Recordemos que esa información también lo podemos hacer en la plantilla, sin problema. En este caso, la primera etapa, simplemente colocando 85,000, colocando lo que sería 20% y 10 años. Y vean que me da la misma cantidad. Luego, tomando esta información, la coloco como valor presente. Y ya no sería 20, sino 25%. Y vean que me da la misma cantidad, ¿cierto? Ya luego, con una calculadora, puedo multiplicar este valor por 20, ¿no? O hacerlo aquí mismo, ¿sí? Sin problema. Entonces, esa sería la primera etapa. Pero resulta que después viene la gran pregunta, ¿cuánto debo depositar yo el día de hoy? ¿No? Y resulta que la tasa de interés también cambia. Entonces ahí viene la segunda etapa. En esta segunda etapa, si observamos el gráfico que tenemos aquí en dibujo, vemos que avanzamos 20% 10 años y luego 25% 10 años más. Pero ahora tengo que agarrar esta liquidación en el futuro, ¿sí? De 98 millones de pesos y traerla a valor presente. El traerlo a valor presente resulta que lo tengo que hacer en dos partes. Primero con el 30% y luego con el 28%. Vea que lo tengo que hacer de manera inversa. Debe ser de manera inversa porque estoy hablando de un valor futuro que me lo voy a traer al presente. ¿Sí? Entonces, para esta segunda etapa, ¿no? Yo debo iniciar no con 28%, sino que debo iniciar con una tasa de interés del 30% en una cantidad de periodos equivalente a 15 años. Entonces, vean muy bien cómo yo inicio, 30% anual. Vean que yo inicio con lo que sería el valor futuro de 98. Tengo que traerlo a valor presente, por ende inicio con el 30%, ¿no? Y con lo que sería 15 años. Eso significa que me daría el valor presente 1. Entonces el valor presente 1 sería igual, puedo usar la fórmula de valor actual, la tasa del 30%, NPR de 15, y el valor futuro estamos hablando de esta liquidación, 98 millones 030, o sea, 30,566 pesos. Entonces observamos que calculo el primer valor futuro.
Primer valor presente, perdón. Luego, con este valor presente, todo esto sería los últimos 15 años. Y finalizo entonces con los primeros 5 años, donde ya la tasa de interés ya no es 30, sino 28%. ¿Sí? Anual. Y donde N pues sería 5 años. Entonces, claro, observen bien, señores, que para este tipo, digamos, de ejercicio, yo debo estar muy atento si estoy calculando el valor futuro, que voy desde el principio hasta el fin, o si estoy calculando del valor futuro al valor presente, que en este caso sería de forma contraria. ¿Sí? Entonces, ya con valor presente, estaría tomando valor actual, la tasa del 28, NPR del 5 y el valor futuro, pues, el valor presente que había calculado anteriormente. ¿Eh? Entonces, eso significa que el resultado que me están pidiendo sería de 557,392 pesos. Vean que igualito lo pude haber hecho con la plantilla. Simplemente en valor futuro colocaba a los 98 millones, colocaba al principio 30% y 15 años. ¿Okay? Observan que me dio la misma información y luego agarraría este valor, lo volvería a colocar, vuelvo a colocar en lo que sería el valor presente, 28% y 5 años. Y vean que me da la misma información que me acaba de dar y que es lo que sería la respuesta final. ¿Sí? Entonces, muy importante, cálculo directo con tasa de interés constante y paso, o sea, digamos, cálculo por etapas, ¿sí? Ya cuando la tasa de interés cambia. Institución Universitaria Ceiba, educación diferente.